Durante la parte más extensa de la historia humana, nada quedaba fijado de manera permanente. Las palabras se pronunciaban y desaparecían. Los recuerdos vivían únicamente en las personas, no en objetos ni en registros externos. Las decisiones importantes se transmitían a través de relatos repetidos, gestos compartidos y acuerdos sostenidos por la confianza y la costumbre. En ese mundo antiguo, recordar no era solo una capacidad mental, era una responsabilidad colectiva. Durante miles de años, las sociedades humanas funcionaron sin ningún sistema de escritura. Los grupos eran pequeños, los vínculos directos, y la vida se organizaba en torno a relaciones personales. En ese contexto, la memoria oral resultaba suficiente. Las historias se adaptaban con el tiempo. Un mismo acontecimiento podía narrarse de forma distinta según quién lo contara o cuándo se contara. No existía una versión fija del pasado. Este sistema empezó a mostrar límites cuando las comunidades crecieron. Con la agricultura y los asentamientos permanentes, la vida social se volvió más compleja. Aparecieron obligaciones que se extendían en el tiempo, intercambios que ya no ocurrían cara a cara, y acuerdos que debían mantenerse, incluso cuando las personas involucradas no estaban presentes. La memoria humana, por muy entrenada que estuviera, comenzó a ser insuficiente para sostener toda esa información sin errores. Las primeras aldeas agrícolas necesitaban recordar quién había entregado grano, quién debía trabajo, quién tenía derecho a una parcela y quién debía recibir raciones. También necesitaban recordar ciclos, estaciones, excedentes y faltantes. La vida económica dejó de ser inmediata y comenzó a proyectarse hacia el futuro. En ese punto surgió una necesidad nueva: registrar información de forma estable. Los primeros intentos no consistieron en escribir palabras, fueron soluciones simples y prácticas. En distintas regiones del mundo se usaron fichas de arcilla, marcas sobre huesos, piedras talladas o cuerdas con nudos. Cada elemento representaba una cantidad o un tipo de bien. Estos sistemas no contaban historias ni expresaban ideas abstractas, servían para contar cosas. En Mesopotamia, la región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, este proceso se volvió especialmente visible. Allí, hacia finales del cuarto milenio antes de nuestra era, ciudades como Uruk crecieron de forma sostenida. El comercio se intensificó, el trabajo se especializó y la administración de recursos se volvió una tarea diaria. La necesidad de control impulsó el uso de tablillas de arcilla húmeda, donde se marcaban símbolos simples. Estas primeras tablillas no eran textos narrativos, registraban cantidades, entregas y raciones. Un número junto a un símbolo indicaba grano, animales o trabajo asignado. La escritura nació así, como una herramienta administrativa. Con el paso del tiempo, los símbolos se transformaron. Dejaron de representar solo objetos concretos y comenzaron a asociarse a sonidos y conceptos. La escritura cuneiforme evolucionó lentamente durante siglos. Cada generación ajustó el sistema para hacerlo más preciso. La arcilla se convirtió en un soporte para la memoria colectiva. Este cambio alteró profundamente la relación de las sociedades con el tiempo. Algo escrito podía conservarse, consultarse y compararse. Una deuda ya no dependía solo del recuerdo de las personas. Quedaba registrada. El pasado empezó a fijarse de una manera nueva. La escritura también transformó el poder. Quienes controlaban los registros, controlaban la información. Los templos y los palacios concentraron a los escribas, personas formadas durante años para dominar este conocimiento. Leer y escribir no era una habilidad común, era un saber reservado a una élite. A través de ese saber se organizaban impuestos, trabajos y decisiones. La autoridad ya no necesitaba estar presente para hacerse sentir.
Una orden escrita podía viajar. La escritura permitió ejercer el poder a distancia. La voz se volvió permanente. En Egipto, la escritura tomó una forma distinta, pero cumplió una función similar. Los jeroglíficos combinaban signos fonéticos e imágenes. Decoraban templos y monumentos, pero también registraban tributos, rituales y campaña. Escribir el nombre de un faraón en piedra era una forma de asegurar su presencia más allá del tiempo. La escritura reforzó la jerarquía social. Los escribas ocuparon un lugar especial. No producían alimentos ni combatían, pero su trabajo era indispensable. Su conocimiento los protegía y los acercaba al poder. A medida que la escritura se expandía, comenzó a influir en la forma de pensar. Lo que se escribe, se ordena, se clasifica, se fija. La palabra escrita cambia menos que la palabra hablada. Introduce estabilidad, pero también rigidez. La verdad empieza a asociarse con lo registrado. La humanidad había creado algo nuevo, una memoria fuera del cuerpo, una memoria que no envejecía ni moría con las personas. Ese cambio marcaría para siempre el rumbo de la historia. La expansión de la escritura trajo consigo un cambio silencioso en la manera en que las sociedades regulaban la convivencia. Cuando los grupos humanos se volvieron numerosos y diversos, los conflictos dejaron de resolverse solo mediante la costumbre o la mediación personal. Surgió la necesidad de fijar normas que pudieran aplicarse de forma consistente, incluso cuando las personas involucradas no se conocían entre sí. En Mesopotamia, durante el tercer y segundo milenio antes de nuestra era, las tablillas comenzaron a registrar contratos, acuerdos familiares, préstamos y sanciones. Estos textos no buscaban explicar el sentido profundo de la justicia. Buscaban ordenar, establecer límites claros, reducir la incertidumbre. La escritura permitió que las normas sobrevivieran al paso del tiempo y se aplicaran de manera uniforme, al menos en teoría. El caso asociado al rey Hammurabi en Babilonia, hacia el siglo XVIII antes de nuestra era, ilustra bien este proceso. Las leyes fueron grabadas en piedra y colocadas en un espacio visible. El gesto era tan importante como el contenido. Mostrar la ley significaba afirmar que el orden no dependía del recuerdo ni del capricho. Dependía del texto. La autoridad se presentaba como estable y respaldada por lo sagrado. Este uso de la escritura modificó la relación entre el individuo y el poder. La sanción ya no se justificaba solo por la fuerza o por la costumbre. Se apoyaba en lo escrito. La norma adquiría una apariencia de neutralidad. Aunque las leyes favorecían a ciertos grupos, el texto ofrecía una base común que podía consultarse. La escritura también impulsó el comercio a gran escala. A medida que las rutas se extendieron y los intercambios se hicieron frecuentes, confiar solo en la palabra se volvió arriesgado. Los registros permitieron llevar cuentas, establecer deudas y verificar entregas. Los acuerdos comerciales dejaron huellas materiales. El intercambio se volvió más seguro, pero también más controlado. Gracias a los registros, las sociedades comenzaron a observar patrones. Podían comparar cosechas, anticipar escasez y planificar obras. El tiempo dejó de ser solo una experiencia inmediata y se transformó en una secuencia analizable. La escritura ayudó a pensar en términos de antes y después. Introdujo una nueva relación con el futuro. Este proceso no ocurrió de manera uniforme. En algunas regiones la escritura permaneció restringida durante siglos. En otras, se diversificó. En China, los primeros signos conocidos aparecen en huesos usados para la adivinación hacia el segundo milenio antes de nuestra era. Con el tiempo, estos signos evolucionaron hasta formar un sistema complejo que permitió registrar rituales, decisiones y genealogías. El resultado fue una continuidad cultural notable. En otros lugares, como el Valle del Indo, existieron sistemas de signos
que aún no han sido descifrados. Aunque desconocemos su funcionamiento exacto, su presencia indica una necesidad similar: fijar información y organizar la vida colectiva. Con la escritura también surgió una forma nueva de mirar el pasado. Los acontecimientos comenzaron a registrarse: las victorias, los reinados, las obras importantes. Aunque estos relatos estuvieran cargados de intención política, representaban un intento de dejar constancia. La historia comenzó a tomar forma como memoria. Este archivo del pasado no era neutral. Excluía, daba protagonismo a ciertos hechos y silencios a otros. Sin embargo, introdujo una idea fundamental: lo ocurrido antes importa, influye en el presente, puede ser consultado y reinterpretado. La escritura transformó también el pensamiento. Permitir anotar ideas facilitó la reflexión. Las personas pudieron desarrollar argumentos, revisar lo escrito y profundizar conceptos. El conocimiento dejó de depender solo de la transmisión directa. Podía viajar en el tiempo y en el espacio. Al mismo tiempo, la escritura creó nuevas formas de desigualdad. Quienes no sabían leer quedaban excluidos del acceso directo a la información. Dependían de intermediarios. El texto se convirtió en una herramienta de poder, controlada por instituciones. A pesar de estas tensiones, el impacto fue irreversible. Una vez creada, la escritura no desapareció. Se adaptó a nuevos soportes y lenguas. Pasó de la arcilla al papiro y al pergamino. Se volvió más flexible, pero conservó su función central: fijar la memoria. A nivel individual, escribir cambió la relación con uno mismo. Permitir anotar pensamientos, cuentas y recuerdos liberó espacio mental. La mente ya no necesitaba sostener todo, podía apoyarse en signos externos. Esto abrió nuevas posibilidades para el pensamiento abstracto. La humanidad había creado una extensión de su propia memoria, una memoria colectiva que podía atravesar generaciones. Este cambio alteró la forma en que las sociedades se entendían a sí mismas y se proyectaban hacia el futuro. Con el paso de las generaciones, la escritura dejó de ser solo una herramienta administrativa y comenzó a influir en la manera en que los seres humanos se comprendían a sí mismos. Al fijar ideas fuera de la mente, permitió observar el pensamiento como algo separado, algo que podía revisarse, corregirse y ampliarse. Esto produjo un cambio lento, pero profundo, en la forma de razonar. Las ideas escritas podían compararse entre sí, podían acumularse. Un texto podía responder a otro texto, incluso siglos después. Así nació una conversación extendida en el tiempo, donde personas que nunca se conocieron podían influirse mutuamente. El conocimiento dejó de depender solo del contacto directo y comenzó a viajar más allá de los límites de una vida humana. En este contexto surgieron los primeros textos reflexivos, listas de observaciones, instrucciones técnicas, registros médicos y descripciones del cielo. En Mesopotamia se conservaron tablillas con cálculos astronómicos y fórmulas matemáticas. En Egipto se escribieron tratados sobre construcción, medicina y rituales. Estos textos no solo transmitían información, moldeaban una forma de pensar ordenada y sistemática. La escritura también permitió una relación distinta con la identidad. Registrar nombres, linajes y genealogías ayudó a definir pertenencias. Las personas comenzaron a verse como parte de una continuidad escrita. El pasado familiar y colectivo podía ser consultado. La identidad dejó de ser solo una experiencia vivida y se convirtió en algo documentado. Con el tiempo, esta memoria escrita dio origen a instituciones más complejas. Los archivos se acumularon, los templos y palacios guardaban tablillas y rollos. El conocimiento se concentró en lugares específicos. Surgieron bibliotecas, la información se volvió valiosa en sí misma. Conservarla
Era una forma de poder. Este proceso tuvo efectos duraderos. Las sociedades comenzaron a pensar en términos de legado. Lo que se hacía hoy podía dejar huella mañana. La escritura introdujo una conciencia histórica. Los seres humanos empezaron a verse como parte de una historia más amplia, con un pasado que podía estudiarse y un futuro que podía imaginarse. Al mismo tiempo, la escritura reforzó la distancia entre quienes sabían usarla y quienes no. El acceso al texto determinaba la posición social. Comprender un documento significaba comprender una decisión, una ley, una deuda. Quien no podía leer quedaba en desventaja. La palabra escrita se convirtió en una barrera invisible. Aún así, la escritura no fue solo una herramienta de control. También permitió preservar saberes, transmitir experiencias y ampliar horizontes. Gracias a ella, ideas complejas pudieron sobrevivir a guerras, colapsos y olvidos. Cuando una ciudad caía, a veces sus textos permanecían. La memoria escrita podía resistir incluso a la destrucción. A lo largo de los siglos, los sistemas de escritura se multiplicaron y adaptaron. Cada cultura desarrolló formas propias, ajustadas a su lengua y a su visión del mundo. Algunas se perdieron, otras evolucionaron hasta llegar a las que usamos hoy. Pero todas compartieron un mismo impulso: la necesidad de recordar más allá de la fragilidad humana. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de miles de decisiones pequeñas, de ajustes lentos, de generaciones que aprendieron a confiar en signos trazados sobre distintos materiales. La escritura no reemplazó la memoria oral. La transformó, ambas convivieron, pero el equilibrio cambió. Hoy, rodeados de textos, pantallas y registros, puede resultar difícil imaginar un mundo sin escritura. Un mundo donde todo dependía de la voz y del recuerdo. Sin embargo, ese mundo existió durante la parte más extensa de nuestra historia. Comprender el surgimiento de la escritura es comprender un punto de inflexión decisivo. La humanidad aprendió a dejar huellas, a fijar pensamientos, a dialogar con el tiempo. Desde entonces, el pasado no desaparece del todo. Ahora, el relato puede ir desacelerándose. Las imágenes de escribas, tablillas y símbolos se van difuminando. El sonido de las ciudades antiguas se apaga poco a poco. Queda solo la sensación de un cambio profundo que ocurrió lentamente, sin estruendo, pero con consecuencias duraderas. La escritura sigue ahí, silenciosa, acompañando cada etapa de la historia humana. Pero por ahora, basta con dejarla reposar en la memoria, como una marca suave, estable y tranquila.